de unos presupuestos o de unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder ubicarnos en el contexto de lo que es la psicomagia y también para sacarle el mayor provecho pues a esta temática. La primera consideración que vamos a tener es la siguiente. El universo estudiado por la ciencia es solo una parte de la realidad total. Obviamente nosotros vivimos en un mundo material que se rige por las leyes de la física, pero eso no quiere decir que existan otras realidades que aunque no podemos percibir por nuestros órganos sensoriales, están allí. Y prueba de ello es que la física cuántica actualmente nos está asegurando la existencia de diferentes planos y de diferentes formas de existencia. La siguiente consideración, los pensamientos son energía y mediante un pensamiento se puede afectar lo somático. Esto ya lo sabían los antiguos, las, los grandes maestros de las antiguas civilizaciones ya sabían esto. Y hoy en día la ciencia moderna nos está corroborando que un pensamiento no es más que un impulso nervioso, una descarga eléctrica que puede afectar nuestro cuerpo, sea de manera positiva o sea de manera negativa. Y la tercera consideración que tenemos que tener en cuenta para ubicarnos en esta temática es que existe un lenguaje universal que no necesita palabras. El hombre primitivo, antes de desarrollar el lenguaje verbal, tenía una forma de comunicación y esa forma de comunicación era el lenguaje simbólico. Quiere decir que los símbolos expresan lo que las palabras en muchas ocasiones no logran expresar. Y en esta temática vamos a trabajar con dos elementos, con el símbolo y con la palabra. Nuestra realidad es que nosotros percibimos solamente un 10% de la realidad como algo consciente. Es más la realidad inconsciente que captura nuestro cerebro, pero de la cual nosotros no estamos plenamente alertas. Entonces vamos a arrancar diciendo que la psicomagia es una técnica de intervención que creó Alejandro Jodorowsky. Es un escritor de cine, un escritor de teatro que estudió psicoanálisis y se interesó también por estudiar las técnicas de meditación. Estuvo un tiempo viviendo en México y en ese tiempo que vivió en México estudió mucho sobre la cultura chamánica. Entonces, él hizo una amalgama entre psicoanálisis, entre chamanismo y entre teatro. Entonces, la psicomagia es una técnica terapéutica que conjuga estos ritos y que pretende provocar en el paciente o provocar en la otra persona un estado de catarsis, un estado donde se puedan liberar emociones, donde se puedan liberar sentimientos que estén reprimidos. Entendemos que de la parte del psicoanálisis, las personas nos enfermamos precisamente porque no procesamos nuestras emociones, porque guardamos silencio, porque no perdonamos, porque guardamos rencor. Entonces, la psicomagia es una técnica en la cual por medio de unos símbolos, por medio de unos rituales, se logra que el paciente logre esa liberación de esas emociones. Es importante aclarar el término de magia, porque cuando escuchamos hablar de psicomagia, quizás lo asociamos con algo relacionado con espiritismo o cosas de ese tipo. Y resulta que la magia la debemos entender como la ciencia y el arte de producir cambios en nuestra propia conciencia y en la conciencia de los demás a través del uso de la palabra. Miren esa definición tan hermosa. Es el arte de producir cambios en nuestra propia conciencia
y en la conciencia de los demás a través de la palabra. O sea, quiere decir que de alguna forma todos somos psicomagos, porque con nuestra palabra nosotros afectamos a las demás personas. Con nuestra palabra nosotros creamos realidades. En esta imagen que estamos observando, al lado izquierdo, contemplamos una ceremonia de iniciación chamánica. Ahí está un chamán haciendo un ritual y el símbolo que utilizan para esa iniciación es el símbolo del fuego. Lo interesante de esta ceremonia es que la persona que se va a iniciar en el chamanismo tiene que caminar por un sendero de carbones encendidos. Y ahí es donde ocurre la magia, o sea, la magia del pensamiento, la magia de la palabra. La persona asume eso con una convicción y con una realidad que es capaz de caminar por ese sendero sin experimentar ninguna clase de dolor. Ese es el poder del pensamiento. Cómo el pensamiento puede causar una modificación en nuestra parte somática, cómo el pensamiento puede alterar nuestra sensopercepción. En la otra imagen observamos una escena muy conocida por todos nosotros, la escena del bautismo. Los primeros cristianos bautizaban sumergiendo a la persona en el agua, ¿cierto? La sumergían en el río y la presionaban y la dejaban allí en el fondo 2, 3 minutos, casi hasta lograr la asfixia. Y cuando ya la persona comenzaba a hacer movimientos, era sacada. Ese acto de salir del agua, obviamente el cerebro está sin oxígeno y al recibir el oxígeno de un momento así inesperado, produce una sensación de tranquilidad, una sensación de calma y simbólicamente representa un nuevo nacimiento. Entonces, podemos mirar que desde la antigüedad el hombre siempre está utilizando símbolos para transmitir un mensaje y está utilizando símbolos para provocar unas emociones. Actualmente nosotros utilizamos símbolos. Cuando nosotros estamos en una ceremonia religiosa, todo está lleno de símbolos, todo está lleno de significados. En este momento, en la escena del bautismo, el agua representa el nacimiento. Y en la escena del chamán, el fuego representa la iniciación, la renovación. Entonces, los rituales mágicos están basados en símbolos tangibles que permiten hablar a la mente inconsciente. Nosotros a diario lo hacemos. Los que son papás, cuando le dan la bendición a su hijo, eso es un símbolo. Y su hijo se va confiado de que va con la protección. Miremos, por ejemplo, en nuestras regiones, en nuestros pueblos, en la religiosidad popular, hay personas que van a la imagen de un santo y cogen un algodón y frotan la imagen de ese santo y se llevan ese algodón para la casa. Para cuando tengan dolor de cabeza, entonces se soban ese algodón. La ciencia moderna podría decir que eso no tiene ningún sentido. Pero resulta que desde la psicología eso sí tiene un gran significado. Porque si ese individuo asume que con ese algodón se puede producir un estado de bienestar y de salud en su cuerpo, así va a ocurrir. Y eso, de manera muy resumida, es la psicomagia. Es la capacidad de transformar nuestros estados mentales y físicos a través del pensamiento y a través del uso de la palabra. La palabra juega un papel importantísimo en todo este proceso. Los maestros espirituales desde la antigüedad han sabido que el cuerpo se puede programar por medio del pensamiento y por medio del lenguaje. Los grandes maestros, el Cristo, Jesús, el Cristo, fue una persona
que hizo uso de ese gran poder de la palabra. Si nosotros fuéramos conscientes que cuando nosotros hablamos, irradiamos una energía que no solamente afecta a la persona que nos está escuchando, sino que nos afecta a nosotros mismos, fuéramos más cuidadosos en escoger nuestras palabras. Un ejemplo de cómo funciona esto. Las palabras programan la mente y programan incluso el cuerpo. Una mamá, por ejemplo, que al ver que su hijo está comiendo y hace un reguero en la mesa, viene y le dice, es que tú no sirves para nada, es que tú tienes la boca rota, es que usted es un inepto. Esa palabra se convierte en una sentencia. Y si todos los días le va repitiendo, usted es un inepto, usted no sirve para nada, eso crea en la mente de ese niño esa realidad. Y ese niño va a comenzar a crecer con una sensación de inseguridad, con una sensación de que no vale nada. ¿Y cuál fue la causa? Una programación mental que hizo la mamá a través del uso de la palabra. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos discutiendo con nuestra pareja, estamos discutiendo con nuestro hijo, tenemos que saber que con esa palabra nosotros estamos creando realidades. Y esas realidades, desde un plano espiritual, pueden interpretarse de otra forma, como maldiciones, como bendiciones. Pero desde el campo de la psicología, lo que yo les puedo decir es que la palabra está creando el destino de ese niño. Ya Freud lo decía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que nosotros utilizamos para con los demás, pero también para con nosotros mismos. A veces nosotros nos autoflagelamos. Ah, es que yo no sirvo para nada. Ah, es que yo sí soy de malas. Si todos los días estás pensando que eres de malas, estás programándote para que te vaya mal. Y eso se llaman profecías autorrealizadas. El pensamiento va creando un comportamiento, una actitud. Importante el uso del lenguaje, de la palabra. Y en estos tiempos que hablamos de coronavirus y de pandemia, miren una situación tan particular que se está presentando. Ya hay evidencias, hay algunos casos de personas que han comenzado a enfermar, a desarrollar los síntomas del coronavirus sin tener coronavirus. ¿Solamente por qué? Solamente por el pensamiento, por la palabra, porque la persona comienza a decir, ay, es que yo me siento con fiebre, es que yo estoy como perdiendo el olfato. La mente crea la realidad. Entonces nosotros tenemos la capacidad también de autosanarnos. Si nosotros sabemos administrar bien nuestros pensamientos, tenemos la capacidad de enfermarnos o de sanarnos. Hay un gran investigador bastante polémico, se llama Masaru Emoto. Él es un japonés que estudió medicina alternativa en la India y él comenzó a hacer unos experimentos sobre el efecto que tienen las palabras, las oraciones y ciertos sonidos eh, en las moléculas de agua y en las flores. Y miren los hallazgos tan interesantes que encontró. Él tomó varios recipientes llenos de agua y a algunos les hablaba con palabras bondadosas, con palabras amorosas, a otros les decía palabras soeces, palabras fuertes, a unos recipientes los colocaba con música clásica, con música instrumental, y a otros los sometía a música muy estridente. Y luego observaba al microscopio las moléculas de agua. Y lo que encontró es lo siguiente: a los recipientes donde se les hablaba con palabras bondadosas, con palabras llenas de amor, las moléculas se asociaban en una forma simétrica, en una forma bonita. Miren las dos imágenes eh, que aparecen allí. Son dos figuras simétricas, dos figuras estéticamente muy hermosas. Son el producto de la, de la palabra bondadosa, de la palabra que iba cargada de amor.
En cambio, los recipientes de agua a los cuales se les habló de manera grotesca, con palabras soeces, y que se sometió a sonidos estridentes, las moléculas se dispersaron, las moléculas tuvieron una figura que no es simétrica. ¿Esto qué nos quiere decir? La palabra, el sonido, la palabra es un sonido y el sonido también tiene un efecto en nuestro cuerpo. Cuando tú dices, le dices a una persona, tú no sirves para nada, tú eres un maldito, tú estás afectando allí su salud, no solamente mental, su estructura molecular también comienza a cambiar. Es por eso que las personas que tienen pensamientos positivos, que siempre están alegres, su sistema inmunológico se va a fortalecer y son personas menos propensas a enfermar. Pero cuando nosotros estamos todo el tiempo emitiendo palabras negativas, no solamente enfermamos a los demás, sino que también producimos en nuestro sistema inmunológico que se debilite y nos hacemos más propensos a las enfermedades. Resulta que este tema de la magia entonces eh, ha estado siempre presente en las civilizaciones. En los egipcios la magia hacía parte de la medicina, hacía parte de sus creencias. Existe un papiro, el papiro de Ebers, que es uno de los tratados más antiguos que hay sobre medicina. Es esa imagen que están viendo allí, hace parte del papiro de Ebers, y en esa imagen se contempla a un sacerdote. Acordémonos que los sacerdotes también eran los sanadores, eran los médicos en el antiguo Egipto, y allí observamos a un sacerdote que luego de darle un remedio, una pócima al paciente, le recita un salmo. Y resulta que para los egipcios la medicina no tiene poder curativo si no iba acompañada del poder de la palabra. Miren eso tan hermoso. La medicina no surge efecto si no va acompañada del poder de la palabra. Y esto es algo que sabían los egipcios hace 3000 años. Actualmente se han hecho experimentos con pacientes que tienen el mismo diagnóstico y a uno se le facilita el medicamento, ¿sí? Pero sin ningún contacto emocional con el paciente. Se le suministra el medicamento, toma ese medicamento a las 8, a las 2 y a las 5 de la tarde, listo. Pero con el otro paciente que tiene el mismo diagnóstico, la enfermera o el cuidador viene y acompaña ese medicamento con unas palabras bondadosas. Oye, hoy te veo radiante, hoy te veo feliz, hoy te veo más hermosa, más hermoso. Y se encontró que ese paciente se recupera más rápidamente. Y estamos hablando de pacientes con el mismo diagnóstico. La palabra va produciendo un efecto en nuestro sistema inmunológico y hace de que los medicamentos se absorban de mejor manera. La ciencia lo está admitiendo hoy en día, pero era algo que ya los egipcios sabían hace 3000 años. En el desierto de Palestina existió una comunidad, los esenios. Los esenios eran unos hombres místicos, unos hombres que entregaban su vida a la contemplación, a la vida espiritual, y tenían fama de ser sanadores. Algunos escritos apócrifos, obviamente no aceptados por la Iglesia Católica, nos dicen que Jesús, el Maestro, el Cristo, hizo parte de la cultura esenia, que fue un esenio. Y los esenios tenían un concepto bien interesante de lo que es la enfermedad. Ellos pensaban que la enfermedad se formaba porque la energía de nuestro pensamiento se desequilibraba. Es decir, uno se enferma dependiendo de la energía del pensamiento que tú tengas. Para ellos, toda enfermedad inicia primero en la mente. Luego ese pensamiento se comienza a filtrar a la parte somática y comienzan a aparecer los síntomas.
comienza a aparecer el malestar. Pero el origen de la enfermedad está en el pensamiento. Y si ustedes analizan muchas de las curaciones que hizo Jesús el Maestro, y ahorita más adelante lo vamos a ver, eran con la palabra: tu fe te ha salvado. Si crees, serás sana. La palabra generaba una transformación a nivel de la bioquímica cerebral y a nivel del sistema inmunológico. En esta parte también es importante resaltar que todas las culturas de Oriente tienen este conocimiento ancestral. Los monjes tibetanos, por ejemplo, ellos se curan solamente con la pronunciación o con la vocalización de algunos mantras, ¿sí? El mantra Om, el famoso mantra Om, es un mantra que genera unas vibraciones, que genera en nuestro cerebro que comiencen a segregarse unos neurotransmisores que fortalecen nuestro sistema inmune. Esto es tan importante que si nosotros realmente lo asumiéramos como un estilo de vida, nuestra calidad de vida mejoraría muchísimo. Pero ustedes saben que también la salud se ha vuelto un negocio y hay que vender medicamentos, hay que vender droga, porque hay una empresa farmacéutica detrás de todo esto. Pero nosotros tenemos esta gran herramienta que es el pensamiento y que es la palabra. Con la palabra podemos transformar nuestros estados de salud. Y todo esto que les he dicho hasta este momento, lo han dicho los antiguos y lo corroboran los grandes científicos de nuestra era moderna. Sigmund Freud, por ejemplo, decía que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como son unas pocas palabras bondadosas. Miren eso. No hay un medicamento tan tranquilizador que unas palabras bondadosas. Los pacientes depresivos, esto también se ha demostrado, un paciente depresivo, tú le das un medicamento y tú le haces una resonancia en su cerebro y ahí se observa cuando el medicamento está haciendo efecto. Hay una parte de su cerebro que se va sombreando, ¿sí? Pero resulta que también se ha hecho con personas a las que se les está hablando. Y esa misma parte del cerebro también se va sombreando. O sea que la palabra tiene el mismo efecto que tiene el medicamento. Eso es maravilloso. Pero la medicina moderna no le interesa entrenarnos en esto. ¿Por qué? Porque hay un comercio, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo que no es necesaria la medicina. Claro que es necesaria. Vivimos en un mundo material regido por las leyes de la física, pero existen también otras realidades que si nosotros las sabemos aprovechar, pueden mejorar nuestra calidad de vida. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de hablar, pero sus ecos son realmente infinitos. Madre Teresa de Calcuta. Las palabras tienen el poder de hacer que las cosas sucedan. Sobre esta frase, las palabras tienen el poder de hacer que las cosas sucedan. El fracaso y el triunfo suceden primero en tu mente, suceden primero en nuestra mente. Si tú desde un comienzo estás pensando en que no lo vas a lograr, ni siquiera lo intentes, porque el pensamiento se materializa en este plano físico, ¿sí? Muchas personas que están enfermas de cáncer se ha encontrado, la psicooncología ha encontrado algo en común. Por ejemplo, las personas que han enfermado de un determinado cáncer, sobre todo el cáncer de estómago, de colon, de intestino, está relacionado con emociones que no han sido resueltas. Está relacionado con palabras que la persona se dijo, ¿sí? Es que yo sí he sido un desgraciado, es que mi vida es un fracaso. Y esas palabras comienzan a afectar las células y las células comienzan a crecer de forma anómala. Estos son realmente investigaciones que ha hecho la psicooncología.
No estoy hablando de teoría, ya estoy hablando de cosas que son comprobadas. Ten cuidado cuando se trata de tus palabras. Las palabras que no significan mucho para ti pueden quedarse con alguien para toda la vida. Ten cuidado con las palabras que les dices a tus hijos. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué le dices a tu esposa? ¿Qué le dices a tu esposo? ¿Cómo estás programando a tu hijo? ¿Lo estás recriminando? ¿Le estás diciendo que es un inepto, que no sirve para nada? Estás creando el destino de él. El lenguaje crea la realidad. Las palabras tienen poder. Habla siempre para crear alegría. Oyendo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. En otras traducciones dice, cree y serás sana. Entonces, estamos corroborando que la palabra y nuestro pensamiento es un instrumento de bendición o de maldición, dependiendo cómo nosotros utilicemos cada una de las palabras. Para la psicomagia ya saben que es el arte de cambiar la realidad de las demás personas por medio de la palabra y por medio del símbolo. Para la psicomagia, lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convierte en enfermedad. Oiga, ustedes no se han dado cuenta que actualmente, pues yo tengo 39 años y yo me acuerdo que anteriormente la gente no enfermaba tanto de cáncer de colon. El cáncer de colon, desde hace unos años para acá, todo el mundo tiene cáncer de colon, ¿sí? Todo el mundo sufre todo el mundo sufre de colon, todo el mundo sufre de estreñimiento. Y el colon, ustedes saben que, bueno, es la vía, es el tránsito para que salga lo que ya al cuerpo no le sirve. Miren el simbolismo ese. Cuando tú tienes una emoción que no has podido sacar, que no has podido elaborar, esa emoción se concentra en tu colon, esa emoción se concentra en tu parte digestiva. Estás dándole tránsito a la emoción a nivel somático. Y así sucede. Las personas que nunca logran perdonar, las personas que están cargadas de resentimiento, y se muere la persona que nunca pudo perdonar, por decir algo, yo tuve un conflicto con mi padre y nunca lo perdoné y se murió mi papá. Y resulta que después que se muere mi papá comienzo a desarrollar un problema en la garganta, comienzo a desarrollar cáncer en la garganta. Ahí hay una relación. Y eso es objeto de estudio de la psicología psicosomática. ¿Por qué nos enfermamos? Bueno, aparte de haber de pronto una causa orgánica, biológica, porque somos seres orgánicos, también nos enfermamos cuando adoptamos problemas ajenos, ¿sí? Cuando asumimos el problema de otra persona, ¿no? Cada quien es dueño y se hace responsable de su vida. No asumas los problemas ajenos. Es que es mi hermano, es que es mi hermana, sí, hay que ayudarlos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú comienzas a ayudar a otras personas en sus problemas, existe el vampirismo emocional. El vampirismo emocional son esas personas que te roban la energía, ¿sí? Entonces, nos enfermamos porque nosotros nos apoderamos de los problemas de los demás. Nos enfermamos también cuando vivimos en el pasado. Es que a mí cuando estuve en la universidad o en el colegio me pasó esto. Y a partir de ahí entonces yo le tuve miedo a las mujeres porque una mujer me rechazó. Nos quedamos en el pasado y comenzamos a enfermar. Miren esto tan importante, nos enfermamos cuando trabajamos en algo que no nos gusta. Oye, ¿y cómo sucede eso? ¿Cómo podemos ver eso en nuestras empresas? Y eso nosotros lo sabemos identificar, ¿cierto? Cuando una persona hace las cosas porque le toca o porque realmente tiene la motivación. Cuando tú haces algo porque te toca, te vas a enfermar. Cuando tú estás casado con alguien porque te toca, te vas a enfermar. Es que yo estoy por los hijos. No, no podemos tener esa excusa. Los hijos no pueden ser una excusa para mantenerse unidos. Se le hace más daño a los hijos.
Por renunciar a nuestros sueños también nos enfermamos, por guardar rencores, por reprimir nuestras emociones. Oigan esto, por no soltar lo que ya no existe. Es que esta persona se fue, pero sigo aferrada a ese recuerdo. Y ese recuerdo me está impidiendo que conozca a otras personas, que lleguen otras personas a mi vida. Por tener miedo a arriesgarme a lo desconocido. ¿Cómo nos paraliza el miedo? Y el miedo nos va enfermando. Por alejar de tu vida a las personas correctas y aceptar a las personas incorrectas. Eso es totalmente cierto. Y las abuelas lo decían. Las abuelas, esa es la sabiduría de nuestros pueblos. Dime con quién andas, ¿cierto? Terminen ustedes la frase. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, ahí hay algo de cierto y es que eh, cuando tú comienzas a andar con cierto tipo de personas, tú comienzas a asimilar lo que son esas personas. Y por una actitud refleja comienzas a imitar lo que es esa persona también. Nuestra vida se llena de salud y de bienestar cuando tú te reúnes con personas que hablan bien de los demás, con personas que son creativas. Pero si tú te reúnes con personas que pasan es hablando de chismes, que andan es eh, haciendo comentarios destructivos, tú entras en esa dinámica y también terminas enfermándote. Entonces, ¿qué podemos hacer? La psicomagia, la psicomagia, como les expliqué, conjuga rituales, símbolos y palabras para producir un cambio en el pensamiento del paciente, producir un estado alterado en la conciencia del paciente eh, que logre la liberación de una emoción. Eh, Vamos a hablar de un caso particular, una persona que tenga baja autoestima, una mujer, vamos a suponer una mujer que tenga baja autoestima. Entonces, ¿cómo sería tratada desde la psicomagia? Hay un ritual de psicomagia donde a la mujer se le pide que consiga una copa, que consiga un cáliz. La copa simboliza el corazón. La copa es el símbolo del vientre, el vientre que recibe, el vientre que engendra. Y se le pide que llene esa copa con miel, con la dulzura de la miel, y que en esa copa introduzca una foto suya, y la deje allí sumergida por 9 días. Después de esos 9 días va a retirar la foto, la va a limpiar y la va a colocar en un portarretrato de color dorado y lo va a ubicar en una zona especial de la casa o en su habitación, en una zona que sea especial para ella. Pero resulta que esos 9 días que van a estar la foto allí son una metáfora de los 9 meses que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. O sea, quiere decir que en esos 9 días se está creando una nueva persona. ¿Y dónde entra allí la parte psicológica? Pues la persona comienza a hacer el ritual, pero cuando la persona está con la copa, observando su foto, la persona tiene que repetirse en voz alta, me siento hermosa, me siento importante, soy una mujer hermosa, soy una mujer inteligente. Algunos podrían decir, oye, pero eso es programación neurolingüística. Sí, es posible. Es eso. Estamos programando por medio del lenguaje un cambio en nuestro comportamiento. Esto es un ritual de psicomagia muy sencillo para trabajar la parte de autoestima. Acuérdense el poder del símbolo. El símbolo, esa miel genera la dulzura. El hecho de que la mujer vea su foto inmersa allí y todos los días está repitiéndose durante 9 días, me siento hermosa, me siento inteligente, es un reforzador. Y eso va creando un cambio en la manera como ella se está percibiendo a sí misma. Bueno, este ritual de psicomagia yo lo he utilizado hace algunos años, trabajé con la unidad de víctimas y si hay algo doloroso desde el punto de vista psicológico es el duelo por la pérdida de un ser querido eh, donde no se haya hallado el cuerpo, ¿sí? Tú tienes la seguridad de que la persona murió, pero el cuerpo nunca fue encontrado.
Ese es un duelo que no se ha cerrado, es una de las cosas más traumáticas que hay en psicología. Y hay un ritual para eso. El ritual para la elaboración del duelo consiste en que a la persona se le pide que escriba una carta sobre lo que ha significado la ausencia de ese ser querido, de cómo su vida cambió, que haga la catarsis allí en la carta. Y luego se le pide que reúna todas las pertenencias de esa persona. Entonces, en el consultorio se coloca pues, al paciente en una silla y al frente se coloca una silla vacía. En esa silla vacía va a ubicar las pertenencias de ese ser que ya no está y va a leerle la carta. En ese momento va a suceder, en ese momento la presencia se hace real, ella lo experimenta como algo real, la vivencia se hace real. Ahí se genera la catarsis. Y bueno, ahí comienza entonces la labor de uno para hacer que todas esas emociones logren salir. Al final, la persona tiene que recoger las pertenencias con la carta y hacer un entierro normal, porque todo duelo finaliza es cuando tú ves el cuerpo de la persona que está siendo enterrado y ahí queda el ciclo cerrado. Entonces la persona tiene que reunir esas pertenencias y tiene que hacer un entierro en un lugar, ¿sí? Ubica un espacio, algunas personas lo pueden hacer en su propia, en la finca, en un jardín, pero hay que hacer simbólicamente, hay que hacer ese entierro. Eh, la mente inconsciente, el inconsciente, cuando trabajamos por medio de los símbolos, el inconsciente no diferencia entre la fantasía y la realidad. Nosotros a diario estamos recibiendo mensajes inconscientes y a veces uno se pregunta, oye, ¿yo por qué compré esto si yo no quería comprar esto? El comercio, los grandes mercados utilizan símbolos para desarrollar en nosotros necesidades, para despertar en nosotros la necesidad de algo, aunque nosotros no la necesitemos. Entonces, la psicomagia utiliza el símbolo para hablarle a la mente inconsciente. Quizás de pronto ustedes se pueden estar preguntando en este momento, pero es que, ajá, yo hago eso y ya, no pasa nada. O sea, aunque nuestra mente racional crea que no está sucediendo nada, nuestra mente inconsciente sí va produciendo un cambio. Acuérdense que nosotros tenemos dos niveles eh, de, de conciencia, bueno, varios niveles de conciencia, pero en este momento podríamos hablar de un nivel de la conciencia plena, alerta cuando estamos despiertos, pero la mente inconsciente siempre está despierta, ella no duerme. Así que con la palabra y el pensamiento, mis queridos hermanos y invitados en esta tarde, más que una teoría, lo que yo les propongo es que seamos conscientes de nuestro lenguaje, que seamos conscientes de nuestra palabra. Nosotros con la palabra, con nuestras manos podemos sanar. ¿Por qué creen ustedes que una mamá, cuando el bebé está llorando y le dio las gotas para el cólico y todavía no se le quita el cólico, y viene la mamá y le pone la mano en la barriguita y le habla al bebé y el bebé se calma? La sanación y la enfermedad está en nuestras manos, está en nuestros pensamientos, está en nuestra palabra. Y bueno, ya para finalizar en mi intervención, estamos ahora en un momento donde vivimos mucha ansiedad, mucho estrés, mucha depresión a causa del confinamiento, a causa de esta pandemia. Yo les voy a sugerir que hagan esta práctica. Cojan una vela, enciendan una vela blanca o una vela de color azul. Y usted solamente, allí en su cuarto, en silencio, que nadie lo interrumpa, por 5, 10 minutos, observe la llama de la vela. Respire profundo y repítase, me siento tranquilo, me siento sano, me siento tranquilo, me siento vital. Repítalo todas las noches. Repítalo y luego de un tiempo, generalmente son 21 días, se comienza a gestar
un cambio a nivel fisiológico. La respiración abdominal es fundamental. ¿La llama para qué? Es para focalizar la atención, ¿sí? Es una práctica que actualmente los psiquiatras la están mandando a las personas que sufren de ansiedad. Toma un objeto, concéntrate en el objeto, respira profundo y repítete, me siento tranquilo, me siento en paz, me siento sano. Esta es la psicomagia, no es, no es algo sobrenatural, no es algo que tenga que ver con la hechicería. La magia está en nosotros y la magia es la capacidad de transformar nuestra vida y la vida de los demás por medio de el poder de la palabra. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos y queridos invitados. Que este sea el espacio entonces para algunos comentarios o algunas preguntas que haya en la sala. Le voy a pedir. Buenas. Sí, A ver, ¿terminamos? sí, perfecto, mi querido Manolito. Vamos entonces a conceder un espacio para algunas personas que quieran de pronto hacer alguna intervención o alguna pregunta frente al tema. Sí, claro. Bueno, para todos los presentes, la metodología para la sesión de preguntas y respuestas va a funcionar de esta manera. Ya Rafael José Santos levantó la mano, pero las personas que quieran hacer preguntas, si mueven su cursor en la parte inferior de la pantalla, van a ver el icono de participantes. En ese icono, si lo abren, sale la opción debajo de todos los participantes que dice levantar la mano. En el orden en que levanten la mano, en ese mismo orden vamos a dar el uso de la palabra. Comenzando entonces en ese orden, Faber, Rafael José Santos ha pedido por primera vez la palabra. Rafael, por favor, activa tu audio. Muy buenas noches para todos. Gracias por esta magnífica e interesante, digamos, terapia, que más que una conferencia, de alguna manera lo fue, y todos estos tips que nuestro querido hermano Faber Mario ha traído esta noche para beneficio de nuestra salud mental y pues atendiendo a ese ciclo de salud que viene organizando la Serenísima Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Cartagena de Indias.